Bien, vamos ahora con actividad del presidente de la República, acompañado por el ministro de Educación. Van a firmar el Plan Nacional para Educación. Diana Hernández nos trae la información. Diana, cuéntanos. Efectivamente, Omar, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en este encuentro donde se han reunido funcionarios del Ministerio de Educación, autoridades educativas, entre ellos hay 15 gobernadores regionales, para en un espacio multilateral poder dialogar sobre el fortalecimiento de la gestión educativa descentralizada. Estamos ahora escuchando las palabras del ministro de Educación, Daniel Alfaro. Y son dos ideas que creo que conectan mucho con los intereses de ustedes, y a eso le llamamos las dos infraestructuras. La infraestructura física, que es una preocupación latente por la gran brecha que tenemos, 100.000 millones de soles en brecha. Nosotros gastamos 2.500 al año, imagínense, dividen 100.000 millones entre 2.500, da 40 años de brecha. No podemos esperar tanto, nuestros niños y niñas no pueden esperar tanto. Por eso redoblamos esfuerzos. Y gracias a las gestiones del presidente, en el 2019 hemos incrementado el presupuesto público, el cual nos da 3.000 millones más de soles, que se está yendo en buena parte hacia la construcción de infraestructura, tanto en los gobiernos regionales como en los locales. Y todo eso es para proyectos de continuidad que ya están en sus presupuestos iniciales de apertura. Con eso, este año queremos doblar el número de colegios inaugurados, llegando a 1.000 colegios. Y es una meta súper ambiciosa, pero creo que todos de la mano, conjuntamente, podemos lograrlo. Pero más allá de eso, tenemos que generar un gran cambio en nuestra inversión en infraestructura educativa, y a eso le llamamos un nuevo amanecer. Primero, tenemos que priorizar, tenemos que poner en primer lugar aquellos colegios que están en mayor riesgo, y en esa medida poder atenderlos con la prioridad que necesitan. Y en segundo lugar, aplicar expedientes técnicos cerrados en escuelas que hemos preparado, se llaman escuelas del Bicentenario, y están bioclimatizadas para sierra, selva, helada, costa lluviosa, que nos van a permitir hacer colegios más rápido y con mejor control del costo del material. Y la infraestructura física sí la podremos avanzar a paso firme, preocupándonos por la seguridad de nuestras niñas y niños, pero sobre todo siendo responsables con ello. Y de la mano poder avanzar en este segundo reto, que es nuestra infraestructura emocional. Así como vemos pilares endebles que de repente no soportan un colegio ante un sismo, también vemos personas en nuestra sociedad endebles, que cargan en sus hombros a las instituciones que le dan vida a nuestra república. Y que entonces tenemos que formarlas como pilares sólidos en valores, en la lucha frontal contra la corrupción. Estos mejores valores se hacen a través de un currículo por competencias, sí, pero sobre todo se hacen mejorando la seguridad de nuestras niñas y niños. Por eso, de la mano de ustedes, estamos formando estas comisiones multisectoriales, en donde los involucramos a ustedes, a las UGELes, al Centro de Emergencia Mujer, Defensoría del Pueblo, Comisaría, Poder Judicial, Fiscalía, todos los actores que tienen que ver con reducir la violencia en nuestras escuelas y ser muy duros, pero muy duros con aquellos profesores con tocamientos indebidos, con casos de violaciones. A esos los destituimos. Y así avanzar en el mejor uso del tiempo libre, en nuestras escuelas saludables, cómo poder pensar en un ciudadano del Bicentenario con anemia, cuando un 43% de nuestros niños de 0 a 3 años tienen anemia. Por eso este año, con el liderazgo del presidente, hemos hecho en la matrícula el requisito de que tengan que tener su tamizaje y sus vacunas CRED para poder ingresar al colegio. Así le vamos a hacer de la mano a ustedes un seguimiento a todos y cada uno de ellos, para poder eliminar ese flagelo de cada una de nuestras regiones. Y así seguir creciendo con una agenda joven, como les digo, con el deporte, con el arte, como pilares de prevención de la seguridad y de un mayor bienestar para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y así, con estas dos infraestructuras, la infraestructura física, emocional, que se suman a los aprendizajes a lo largo de la vida, del desarrollo integral docente, formar una política peruana específica para un país latinoamericano con ganas de crecer ahora que cumple 200 años. Y eso lo hacemos colocando en la cabeza de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo en nuestros corazones. Una frase que espero ustedes hagan eco de la misma y podamos colocarla. Y esa frase es que las peruanas y peruanos mejoramos siempre. Muchas gracias.
Bueno, estas han sido las palabras del ministro de Educación, Daniel Alfaro, quien está hablando justamente de cuáles son los objetivos sobre esta gestión descentralizada de la educación. A continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenas tardes. Realmente asistir a una reunión donde se congregan todas las autoridades regionales para tratar el tema de educación realmente es muy motivante. Yo acabo de llegar hace algunos minutos de Piura. Hemos estado en Piura a 35 grados, un calor bastante intenso, viendo precisamente los proyectos de desarrollo y de reconstrucción, ¿no? Y se hacía un poco tarde, porque hay mucho por ver, como al igual en todas sus regiones, pero tenía el compromiso con el ministro de Educación de participar en el cierre de este trabajo de 3 días de análisis, de reflexión, de propuestas para hacer que la educación sea la base del desarrollo de nuestro país. Y me da mucho gusto que no solamente participen de esta reunión los funcionarios de educación, es decir, los gerentes regionales de educación o los directores regionales de educación, sino también muchas autoridades políticas, los gobernadores regionales. Porque si queremos mejorar la educación se necesita mucho de voluntad política. Se necesita la propuesta, el análisis, se necesita el presupuesto, que es fundamental para mejorar cualquier actividad, pero se necesita decisión política para hacerlo. Y lo digo, y hablo esto por experiencia. Yo he sido gobernador regional. Yo del 2011 al 2014 fui gobernador regional de Moquegua. Y en ese periodo, en nuestra región, el eslogan, no de un año, sino el eslogan de los 4 años de gobierno de mi región fue: en Moquegua, la educación es primero. Y lo hicimos en todos los niveles, de todas las formas, de tal manera que llegó a calar en el ciudadano ese concepto que la educación es primero. Y cuando se llega a asimilar ese concepto, tenemos una fuerza poderosa para tener mejores resultados. Si solamente es una decisión burocrática, medidas puntuales para mejorar educación, se puede avanzar, pero no lo suficiente. Se tiene que lograr que la ciudadanía conscientemente tome la decisión de trabajar en función de la educación. Y tengo la experiencia de haberlo logrado en una región. Y tengo el optimismo de lograrlo ahora a nivel nacional con el apoyo de ustedes. ¿Por qué no pasar de en una región la educación es primero, pasar a en el país la educación es primero? Y eso depende de la suma de regiones. El Perú no es otra cosa que la suma de 24 regiones. Si todos priorizamos la educación, yo tengo la seguridad que los resultados se van a ver. Y no como se dice que la inversión en educación te retribuye en resultados en el largo plazo. Sí, los resultados de sostenibilidad son en el largo plazo, pero un periodo de 4 años es más que suficiente para ver los logros en educación si realmente trabajamos, pero así con intensidad, a favor de este sector. Entonces, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que integra a todos los presidentes, ahora gobernadores regionales, a través de los directores o gerentes regionales de educación, a través de los funcionarios, a través de los docentes de todo el país. O sea, yo les pido tomar la educación como el estandarte de su gobierno para realmente transformar nuestro país. No hay otra forma de transformación de un país
de una sociedad si no es a través de la educación. No hay otra forma. Ustedes saben perfectamente que como gobierno hemos tomado la decisión de luchar contra la corrupción y estamos tomando medidas concretas para luchar contra la corrupción. Pero si queremos hacerla sostenible en el tiempo esta lucha, es a través de la educación. O sea, porque no solamente podemos ser reactivos, vemos a un corrupto y se lo castiga ejemplarmente. O sea, tenemos que evitar de que una mentalidad oscura, que busque en función de lo vedado, de los antivalores, la corrupción. ¿Y eso cómo lo logramos? Si no es de otra manera que a través de la educación. Por eso cuando vamos con el ministro de Educación recorriendo el país y visitando diferentes centros educativos, lo que decimos que no solamente es suficiente tener buenos estudiantes, no solamente es necesario que se sepa de lógico-matemática, comprensión lectora o las demás materias, que son sumamente importantes, que la educación tiene que ser integral, en valores, en deporte, en arte, porque queremos nosotros no solo mejores estudiantes, queremos mejores ciudadanos. Eso es lo que queremos. Si logramos tener mejores ciudadanos, está asegurado nuestro futuro. Está asegurado. Si formamos desde las aulas, desde inicial, primaria, secundaria, técnica, superior, mejores ciudadanos, ya no tenemos que preocuparnos más adelante de corrupción, de violencia contra la mujer y tantos problemas que tenemos hoy como sociedad, porque estaríamos trabajando en función de futuro. Pero eso tenemos que hacerlo desde ahora. Y entonces hay que tomar decisiones, y decisiones que corresponden a cada uno de sus niveles. Por nuestra parte, estamos priorizando la educación a través del presupuesto. El presupuesto del año 2018 ha sido incrementado al presupuesto de este año 2019 en 6.9%. Si quisiéramos no pensar nosotros, a todos los ministerios, a todos los sectores le aumentábamos 6.9%, porque ese es el incremento de este año respecto al anterior. Pero hemos hecho una priorización. Y entonces, al sector educación tiene un incremento del 11%, o sea, no del 6.9%. Entonces tiene más que el promedio. Para lograr eso, a alguien tenemos que quitarle. O sea, algún sector tiene que verse disminuido. Y si vemos que también salud tiene más que el promedio, hemos priorizado salud y educación y a alguien tenemos que haberle quitado. No decimos a qué sector, pero algún sector tiene que verse perjudicado para que salud y educación tengan un incremento superior al promedio, ¿no? Entonces, hay mayores recursos, pero tienen que gastarse bien esos recursos. ¿Y a dónde tienen que ir dirigidos? Una parte y un porcentaje importante de ello es al factor principal de la educación. O sea, ¿cuál es el factor principal de la educación? El docente. Es el docente quien tiene la responsabilidad de la educación, quien finalmente se pone al frente de los alumnos. Es el docente. Y él tiene que estar fortalecido y empoderado para ejercer su labor como debe ser. Y tiene que ser, hay que empoderarlo a través de capacidad, de capacitación, de una remuneración que sea digna y que cada vez poco a poco hay que irla mejorando, y eso lo estamos haciendo. Dentro de las posibilidades y limitaciones presupuestales que tenemos como Estado, estamos mejorando, porque ese docente tiene que sentirse realmente con la fuerza y la convicción de poder mejorar a sus alumnos. Y eso es sumamente importante. Pero no solamente es el docente, es la infraestructura, es la currícula, es todos estos conceptos que aquí se están discutiendo. Y qué bien recibir los aportes. Yo estuve la semana pasada en la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea de la ANGR, y ahí, por ejemplo, el gobernador de Cajamarca hablaba algo de las UGELes. Conversemos, o sea, acá no hay ningún tema vedado, o sea, todo conversémoslo y busquemos la mejor decisión. No, decimos,
las autoridades de educación tienen que ser meritocráticas. O sea, no puede ser de que hay un cambio de gobierno y entonces se cambien las autoridades pensando solamente en una cuestión de carácter político. No, es un tema sumamente importante que tiene que haber la meritocracia. Y entonces demos las responsabilidades de este tema tan importante a los funcionarios, a los docentes más calificados para que puedan conducir este sector. Entonces, veámoslo, y por eso estamos siempre dispuestos y abiertos. Hay propuestas de mejorar la currícula. Perfecto, hay una propuesta que se está trabajando de manera consensuada. Estaba aquí en este mismo espacio discutiendo sobre la currícula, pensando en futuro, que vengan los aportes de las regiones. ¿Qué espacio tienen las regiones para hacer la propuesta regional? Es decir, tenemos que partir que la educación para el Perú debe tener criterios iguales y similares en su contenido, pero debe también tener un espacio para que se pueda educar en función de la cultura propia regional. O sea, dentro de un contexto general similar a todos, debe tener el espacio propio, no para crear una nueva currícula, sino para complementar con un contenido regional. Por supuesto que sí, porque es diferente la idiosincrasia de la juventud, de la niñez, de la Amazonía, de la sierra y de la costa. Eso debe reflejarse en la educación, pero sin perder una identidad nacional. La identidad tiene que ser una sola. Somos un solo país, un país unitario, unido, fuerte, y debe eso reflejarse en una currícula que tenga de todos esos aspectos y que dé un espacio propio para que no se pierda la identidad propia de la región. Perfectamente. O sea, esa es nuestra riqueza como país. Nuestra riqueza es también nuestras diferencias, que las respetamos y que es el complemento que nos da esa riqueza cultural de la cual nos sentimos tan orgullosos. Hay mucho para hacer por la educación y yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede dar un aporte. Hágalo, hágalo, póngale ese esfuerzo adicional. Yo cuando era gobernador regional nos pusimos metas ambiciosas en comprensión lectora, en lógico-matemática, y tuvimos la satisfacción de lograr el primer lugar en la evaluación censal de educación los 4 años que tuvimos la responsabilidad de la conducción de la región Moquegua. Y quizás, para mí, ese fue el logro más importante que alcancé como autoridad regional. Importante la carretera, claro. Importante el hospital que hice, por supuesto. ¿Cómo no? Dar saneamiento básico, llevar agua potable, sí, todo eso es importante. Pero lograr mejorar la educación y lograr transmitir a toda la población la importancia de la educación, creo que fue el logro del cual me siento más orgulloso. Y entonces, los resultados vienen solos. Cuando hay esa voluntad, esa entrega, esa responsabilidad de trabajar en este sector que es tan importante. Y yo les digo y les solicito, trabajemos sin corrupción. Y si es mal que se trabaje con corrupción en cualquier sector, es peor en el sector de educación, que es un sector tan importante. Pero corrupción no solamente es sobrevalorar el colegio, el monto del presupuesto, es, por ejemplo, designar autoridades que no están capacitadas. Eso también es una forma de corrupción. Tienen que ver, o por ejemplo, priorizar la construcción de un colegio que está en buen estado, porque la autoridad estudió en ese colegio cuando el vecino se cae de pedazos y no lo priorizamos. O sea, eso también es una forma de corrupción. Hemos hecho un esfuerzo con el Ministerio de Educación para hacer diseños tipo de colegios según las características de dónde se ubiquen, para no hacer tanta diversidad de diseños. Hemos encontrado algunos diseños en estos 10 meses que tengo como presidente de la República que están absolutamente fuera de la realidad.
tenemos un déficit tremendo de instituciones educativas que estén en buen estado para darnos el lujo de hacer diseños de colegios con piscinas temperadas, cuando al lado tenemos colegios que no tienen baños. O sea, ¿cómo puede haber esa contradicción? O sea, demos los servicios básicos a todos y luego sigamos subiendo. ¿Cómo no querer tener colegios que tengan excelentes, espectaculares, polideportivos, salones de música, de arte? Muy bien, pero primero no puede haber ningún colegio sin baños, pues. O sea, empecemos por lo urgente y después veamos a lo importante. ¿Y eso de quién depende la decisión? ¿Del ministro? No, depende de ustedes. Esas decisiones son a nivel regional y es sumamente importante. Entonces, pongamos la valla a un nivel para que todas las instituciones educativas tengan lo básico, lo elemental: agua potable, energía eléctrica. Y si logramos eso, demos el siguiente paso: internet. O sea, vayamos viendo gradualmente, vayamos por paso. Pero no hagamos una islita aquí, una élite con un colegio fuera de contexto, cuando a pocas cuadras tenemos instituciones educativas que se caen a pedazos. ¿Eso de quién depende? Es programación que tiene que hacer el gobierno regional. Entonces, la brecha en infraestructura, tengan la seguridad que vamos a irla cortando, pero con criterio, con lógica. Y es así, cuando trabajemos coordinadamente. Y por eso, los diseños que ha preparado con mucho esfuerzo, pidiendo la contribución de las mejores universidades del país para que hagan el diseño y más o menos llegar a consensos que se distribuyan a los gobiernos regionales para que estas nuevas instituciones más o menos tengan el mismo diseño. Y si tienen el mismo diseño, obviamente deben costar similar. Porque no se imaginan ustedes, vemos proyectos de instituciones educativas para 400 alumnos que cuestan 6 millones de soles, 12 millones de soles o 30 millones de soles. Digo, ¿cómo puede ser, cómo puede variar tanto la solución al mismo problema en función de diferentes municipios o gobierno regional? Tendríamos que más o menos buscar dentro de las variaciones propias de cada región un costo similar por metro cuadrado o costo de inversión en infraestructura por alumno. Tenemos que ver ratios y en función de esos ratios determinar nuestras inversiones. Entonces, esa es la forma de invertir con responsabilidad el dinero, el presupuesto que tenemos, que no es la cantidad que quisiéramos, pero que vamos a ir aumentando. Yo he visto solamente la proyección de los últimos 7 años, 2012 al 2019. El 2012 el presupuesto del sector de educación era 15.000 millones de soles, ahora 2019 es 30.500 millones. O sea, en 7 años se ha más que duplicado el presupuesto del sector de educación. ¿Es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Seguiremos trabajando y seguiremos esforzando. Pero mientras que eso ocurra, busquemos eficiencia en el gasto para que sea realmente un gasto en beneficio de todos. Yo estoy seguro, yo veo algunas caras conocidas que incluso colegas gobernadores regionales que han retornado y que fuimos compañeros de la asamblea cuando estuvimos en la gestión. Esa experiencia con los nuevos que entran con esta vitalidad, yo estoy seguro que va a ser un buen complemento para mejorar la educación. Su presencia me da ánimo, me da optimismo de que la educación sí va a tener un apoyo importante. Y a través de la educación podemos mejorar, por ejemplo, la lucha contra la anemia. Porque, ¿qué mejor aliado de la salud? La educación. ¿Qué mejor aliado de la prevención que el sector educación de estos lineamientos a través, por ejemplo, que se establezca que todos los alumnos que vayan a iniciar el año escolar este año 2019 tengan pasen previamente por un centro de salud, por un hospital y tengan
examen médico de los parámetros básicos que necesitamos saber para poder atenderlo y poderlo ayudar a que pueda desarrollar toda su competencia. Así que muy satisfecho con el ministro, es su función. Su función es trabajar por la educación, pero satisfecho porque están también los gobernadores, y que teniendo muchas otras actividades están priorizando la educación. Y si priorizan la educación, tengan la seguridad que todo lo demás cae por su propio peso y va a ser el complemento natural de una buena gestión. Así que felicidades y pongámonos las metas y pongámonos el objetivo para estos 4 años de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estas han sido las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, de cara al bicentenario en el sector educación, quien ha mencionado que se está trabajando por una educación integral. En estos momentos lo que se va a proceder es a firmar el Pacto Nacional por la Educación, en el que se va a sellar un compromiso con cada gobierno regional a impulsar y ejecutar la gestión educativa en cada una de estas regiones y así poder seguir con los lineamientos que pueda dar en este sector el Ministerio de Educación. Asimismo, también se ha mencionado de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y se ha hablado también de una educación inclusiva. El ministro del Interior, el ministro de Educación también, Daniel Alfaro, mencionó de la separación de docentes administrativos que estarían sentenciados por delitos. Esto lo dijo en sus palabras anteriormente. Se ha hablado mucho y sobre todo se ha dado mucho hincapié en el tema de la infraestructura de los colegios, también dentro del proceso de reconstrucción con cambios. A la foto oficial. En esos momentos se van a tomar la foto oficial en esta reunión que mencionábamos. Está encabezándola el presidente de la República, Martín Vizcarra, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, así como también autoridades del sector educación. Entre ellos son 15 gobernadores regionales y además directores y gerentes de este sector educativo, cada uno en su región, quienes están en este espacio multilateral para poder dialogar sobre el fortalecimiento de la gestión educativa descentralizada. Justamente en este encuentro se ha dado a conocer un balance, en realidad desde el día 23 de enero que se viene desarrollando toda esta sesión, un avance en realidad de los trabajos, ya que se inicia el año 2019. Entonces también se han expuesto cuáles son los logros específicos para dar un buen inicio de este año escolar, ya que se tratan de autoridades nuevas. Y en este sentido se han abordado principalmente temas de infraestructura, material educativo, hablado también sobre la contratación docente, entre otros puntos. En estos momentos, el presidente Martín Vizcarra, junto también con el ministro de Educación, Daniel Alfaro, están saludando a cada uno de los representantes de las autoridades en este sector educativo que han asistido a este encuentro, como decíamos, que viene desarrollándose desde el día 23 de enero. Ellos se han juntado aquí para poder conversar, discutir y además, como lo mencionó también el ministro de Educación, Daniel Alfaro, ellos se han reunido aquí para que puedan reflexionar acerca de estos temas educativos. Sobre todo han hablado también del aumento del presupuesto que se está dando a este sector de educación. Estamos hablando de 30.628 millones de soles, ya que educación y salud, como lo han mencionado, son los dos ejes principales en los que está trabajando el gobierno. Estamos hablando de un aumento del 11% respecto del año anterior. Así también, como mencionábamos, ¿no?, de cara al bicentenario, es que se está trabajando en base a una educación integral y, como lo han mencionado, recogiendo sus palabras también, con miras a tener mejores ciudadanos, ya que se sabe que la educación pues sería la base y con esto también se erradicarían problemas sociales, como bien lo ha mencionado el presidente de la República, problemas como la corrupción, la violencia de género
temas que se ha estado hablando mucho y han sido noticia en estos últimos días también. Él, por la mañana, también se ha manifestado respecto a esto y dentro, por ejemplo, del proceso de reconstrucción con cambios, ha estado en Piura y ha mencionado sobre los avances de esos colegios. Se ha dicho que se va a empezar a trabajar en realidad por lo urgente, que son, por ejemplo, ha mencionado colegios que se encuentran en realidad en diferentes regiones con necesidades primarias, por ejemplo, como servicios higiénicos o la infraestructura, el estado de las aulas de los centros educativos, y se va a trabajar por estos locales, estos centros educativos que se encuentren en alto riesgo. Una vez que se trabaje con esto, pues se va a pasar enseguida a también lo que serían temas importantes. Se ha hablado de una implementación de la misma currícula. Se ha mencionado que todo esto gira en torno a lo que es la educación integral. El presidente de la República, justamente junto con el ministro, están conversando también, deteniéndose en cada espacio, en cada tramo, conversando con las autoridades educativas que han venido a representar cada una de sus regiones, ya que se trata de un compromiso y, como bien lo ha mencionado, en sus manos está ejecutar todos los lineamientos que se puedan establecer desde el Ministerio de Educación. Van a ser cerca de 340.000 estudiantes beneficiados con la nueva infraestructura educativa gracias a toda la inversión que se está estableciendo en este punto. Se pretende, ¿no? Y el objetivo es justamente mejorar la calidad del servicio y también han mencionado mejorar las condiciones en las que trabajan los docentes educativos aquí en nuestro país. Se ha hablado que el objetivo es reducir justamente estas brechas que existen, brechas que en realidad estarían encabezadas sobre todo por la infraestructura, pero también tienen otros retos como Estado en los cuales se viene trabajando. Dentro de toda esta sesión y toda esta conversación que se ha tenido aquí en la sesión, justamente con los gobernadores regionales y las otras autoridades educativas, se ha mencionado que el 48% de los locales educativos tienen que ser sustituidos completamente y que el trabajo del Estado no solamente va a quedar en poder cambiar esta infraestructura, sino también el otro objetivo es poder mantenerla y que en una próxima reunión que tengan, como han mencionado, ya no sea un tema de preocupación, ya que se van a justamente concentrar los esfuerzos y se van a sumar los esfuerzos en el tema de mantenimiento, ya que, como he mencionado, la infraestructura es clave para poder brindarle mejor calidad educativa a los estudiantes de nuestro país. Así también preocupados por la salud, de la misma manera también se ha hablado sobre los temas de anemia que se mejorarían también en los estudiantes. Entonces, aquí vemos al presidente de la República y el ministro de Educación que continúan saludando a los representantes de autoridades educativas y en estos momentos se están retirando. Con esta información retorno contigo, Omar. Martín Vizcarra, y damos así. Listo, muchas gracias. Entonces, actividad oficial del presidente de la República acompañado por el ministro de Educación, Daniel Alfaro.